Buenas tardes, compañeros que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Soy Byron Aguilar y me complace enormemente compartir con ustedes este segmento Tu Voz, un espacio repleto de exploración y comprensión en el ámbito económico. Agradecemos al economista Lady León, docente titular de la carrera de Economía, quien hace posible que se mantenga en emisión esta serie de programas donde compartimos conocimiento y a la vez nos desarrollamos como profesionales, teniendo en cuenta que Economía para Todos es un proyecto de actividades complementarias de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales. Buenas tardes, Miriam. Coméntanos, ¿qué temática abordaremos el día de hoy? Así es, Byron. Buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto poder acompañarlos en esta ocasión y con el segmento Tu Voz. Yo soy Miriam Amay y el día de hoy abordaremos el tema la influencia de las exportaciones de cacao en el crecimiento económico del Ecuador, periodo 2014-2020. No olviden que si les gusta el contenido, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Economía para Todos, en Instagram como Economía para Todos FM y en YouTube como Economía para Todos UTMACH. En esta tarde nos acompañará la estudiante Yanela Castillo de sexto semestre paralelo a Diurno de la carrera de Economía. Bienvenida, Yanela. ¿Algunas palabras de apertura? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches también a la audiencia que nos está viendo en este momento. Primeramente agradecerles por la invitación, por el espacio para permitirnos a nosotros como estudiantes poder compartir un poco de lo que vamos aprendiendo en esta preparación que tenemos. También agradecerle a la economista Lady León, encargada de este proyecto maravilloso, el cual nos permite tener una apertura y un espacio para compartir un poco de lo que nosotros sabemos. Así es, Miriam, un gusto tenerte con nosotros. Y bien, dando inicio a esta a esta ponencia de la compañía, el cacao ha sido históricamente uno de los productos más importantes para la economía del Ecuador, conocido como uno de los principales exportadores de cacao fino y de aroma a nivel mundial. Durante el periodo 2014 a 2020, las exportaciones de cacao jugaron un papel crucial en el crecimiento económico del país, influyendo significativamente en varios sectores de la economía nacional. Este periodo se caracterizó por una serie de factores económicos y políticos que impactaron tanto la producción como la exportación de este recurso, destacándose por el aumento de la demanda global de chocolate de alta calidad y productos derivados de cacao. Y es que a pesar de todos los desafíos como la volatilidad de los precios internacionales y las condiciones climáticas adversas, el sector cacautero ha demostrado resiliencia y adaptabilidad. La diversificación de mercados y la adopción de estándares internacionales de calidad fueron estrategias claves que permitieron a Ecuador mantener y expandir sus exportaciones de cacao. Miriam, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, Jairo, por esta breve introducción. Y yo también les eh, introduciré un poco el tema que Yanela Castillo nos va a compartir. Las exportaciones de cacao ecuatoriano en dicho periodo, aunque nos proporcionaron incrementos notables, no fueron suficientes para posicionar al Ecuador como un país altamente competitivo en la producción del cacao a nivel internacional. Estas exportaciones representaron el 11% del total de las exportaciones tradicionales, consolidando al cacao como uno de los principales productos de exportación. Sin embargo, el análisis de competitividad reveló que Ecuador aún tiene margen para mejorar su posición en el mercado global. Yanela Castillo, damos paso a tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Miriam. Por favor, ¿me podrías aceptar? ¿Listo? ¿Están observando mi pantalla? Sí, Yanela. Perfecto, muchas gracias. Como les había comentado a los compañeros, el tema con el cual voy a tratar es la influencia de las exportaciones de cacao en el crecimiento económico periodo 2014-2020, el cual es un periodo importante donde se pueden identificar las diferencias que ha habido a partir de estos años. Especialmente debemos identificar que el cacao es uno de los principales productos que nos ha permitido ser reconocidos a nivel mundial. Pues como ya lo mencionaron, este ha sido un producto
al cual se lo ha llamado como el cacao fino de aroma, especialmente por esto, porque es una de las principales características que tiene, su aroma, lo cual lo hace diferente al resto de los competidores que existen en el mercado. Tiene tres características importantes, que ha sido un rubro importante en nuestra economía, que ha sido uno de los principales contribuyentes para nuestro comercio, y específicamente que en el año 2019 este producto representó un aporte del 1,97% hacia el PIB nacional. También tenemos que tener en cuenta que el cacao ha permitido afianzar alianzas con otros países para abrirnos en el tema del mercado internacional. Pues a partir de que existe la necesidad de que pueda ingresar nuestro producto a otros mercados, se han firmado un sinnúmero de convenios y tratados para este apoyo. Dentro de los principales compradores podemos encontrar Estados Unidos, México, Holanda y la Unión Europea, que sobre todo debemos tener en cuenta que los países europeos son de los más exigentes a la hora de permitir el ingreso de nuevos productos a su mercado, lo cual nos permite a nosotros poder decir que hemos tenido la capacidad de cumplir con ciertas expectativas de estos mercados. También el Ecuador no solo se dedica a la exportación del cacao como tradicionalmente se lo conoce, sino que también nos hemos caracterizado por la exportación de los productos terminados que son derivados del cacao. Y también que esto ha permitido generar mayores ingresos y sobre todo la generación de empleo. Pero también se debe tomar en cuenta que han habido ciertos factores por los cuales en ciertos años se ha existido una reducción de nuestras producciones. Por ejemplo, las exportaciones de cacao. A pesar de que ha sido un rubro importante en el país, debemos tener en cuenta la evolución que ha tenido en el transcurso de estos años. Eh, Hemos partido desde el 2014, donde se nota que ha sido uno de del segundo año más bajos en el tema de las exportaciones de cacao y sus elaborados. En cambio, en el 2015, los elaborados presentan un aumento, pero se debe tomar en cuenta que para nosotros tener disponibilidad de producto a la hora de exportar depende de muchos factores, como pueden ser los climáticos, que de hecho es uno de los problemas principales que se tiene a la hora de manejarse con este tipo de productos, porque son factores que no se los puede controlar. El ser humano no tiene el control sobre estos factores que pueden afectar a las producciones. Entonces se debe tener en cuenta que habrán factores que se puede prever o que se puede saber que quizás puedan afectar, pero sobre el clima no tenemos un precedente para poder decir que puede pasar y que puede afectar a nuestra producción, que de hecho es uno de los principales problemas que aparecieron en el tema del auge cacautero, que hubieron plagas, que los desastres naturales, fenómeno del niño, y muchos otros problemas que afectaron notoriamente la producción. Entonces, si nosotros tenemos un nivel bajo de producción, vamos a tener menos disponibilidad a la hora de tratar de exportar este tipo de productos, porque lo esencial es cubrir con las necesidades de nuestro país. Y a partir de que podamos cubrir con las necesidades de nuestro país, vamos a tener un mayor número de productos para exportar. También podemos hablar sobre las proyecciones de las exportaciones de cacao y sus elaborados hacia la Unión Europea. Debemos identificar esto, que es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de la necesidad de exportar hacia la Unión Europea, se ha hecho la firma de los acuerdos, como es el Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. Este es un acuerdo muy importante. ¿Por qué? Porque nos ha permitido mantenernos constante en este mercado y que podamos ingresar a posicionarnos en este tipo de países que, como les comenté, es un poco más complicado a la hora de cubrir con sus expectativas, porque son de los países que piden alta calidad, que se cumpla con los estándares que ellos exigen para que un producto pueda ingresar. Entonces, el hecho de que nosotros estemos introduciéndonos a este país nos da
balance muy importante porque somos reconocidos no solo por el país al que ingresamos, sino que se nos ve como un buen competidor a la hora de compararnos con otros países. Entonces, vamos a hablar de este tema, que como podemos observar en nuestro gráfico, en el año 2015 se ve que tenemos un nivel alto al momento de exportar hacia la Unión Europea. Podemos hablarse también sobre las variaciones que han existido, que sí se puede tratar de decir que que no ha existido una variación demasiado alta, pero en el tema del año 2014, 2015 y 2016 existe de forma más notoria una variación. Pero a partir del año 2017, que es cuando se firma este acuerdo, específicamente entra en vigor el 1 de enero del año 2017, se nota que de manera casi constante han existido las exportaciones de estos productos hacia la Unión Europea, lo cual nos indica que la firma del acuerdo fue positiva para nosotros. Entonces, a partir de esto se van tomando más decisiones y se va tratando de afianzar este tipo de acuerdos con otros países, porque nos está permitiendo mantenernos constantes en este tipo de exportaciones, que aunque el comparar los porcentajes con otros tipos de productos, quizás sea bajo al momento de las exportaciones, pero sin embargo se mantienen constantes y nos permite inyectar dinero a la economía, dinero a nuestro PIB, que es lo que realmente nos importa en estos momentos. Por ejemplo, es sumamente importante que, por ejemplo, en el año 2016, cuando hubo lo del terremoto, fue un año súper complicado para el país. Nuestra economía no estaba pasando por el mejor momento. Esto fue algo que no se pudo prever. Entonces, son años complicados y conflictivos por los que ha tenido que pasar el país, pero que sin embargo ha tratado de mantenerse en el mercado. Entonces, en el año, en cambio, 2020 fue también otro año complicado, no solo para nosotros, sino que fue un año complicado ya a nivel mundial, porque estamos hablando de una pandemia que pausó al mundo, una pandemia que nos paralizó económicamente, que las actividades como tal ya no se realizaban, que nos estábamos restringiendo de realizar la mayor parte de nuestras actividades. Pero sin embargo, a pesar de que este fue uno de los años más complicados, se puede notar que no hay una reducción notable en el tema de nuestras exportaciones si lo vamos a comparar con el resto de los años. Entonces, de cierta forma, se puede decir que el haber tenido este acuerdo nos permitió mantenernos constantes en el tema de las exportaciones porque esto nos permitió seguir ingresando a ese mercado sin tener más complicaciones o restricciones como quizás tuvieron otros países que no tenían este tipo de acuerdos. Entonces debemos tener en cuenta que mientras más acuerdos tengamos, mientras más apertura de mercados tengamos, el momento que se presenten este tipo de problemas que son incontrolables para el ser humano, nosotros nos podamos mantener con este tipo de constantes, es decir, poder seguir prestando nuestros productos, ingresando a estos países importantísimos con nuestros productos. Entonces, este acuerdo como tal es uno de los más importantes que ha tenido este sector, porque le ha permitido ingresar con su producto, le ha permitido posicionarse en este mercado y cumplir con las expectativas a este mercado, que como todos lo sabemos es algo complicado. Entonces, también podemos hablar de un sinnúmero de factores que tenemos aquí. No solo esto, porque el aporte de este sector al PIB es un rubro que de cierta forma no le están prestando la atención debida. La importancia de los avances, de las proyecciones que tenemos para años futuros, tenemos un poquito de complicaciones. ¿Por qué? Porque se habla de que quizás en los próximos años logremos aumentar el tema de nuestras exportaciones, pero no se toman en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, la inversión que tienen que realizar los productores para cumplir con los nuevos estándares que piden estos países. Por ejemplo, si vamos a hacer una comparación entre diferentes productos, lo principal que se está presentando, el principal problema que se está presentando, estamos tan cerca, que es el banano. El banano está teniendo un grave problema al momento de intentar exportar su producto. ¿Por qué? Porque estos países les están poniendo
nuevas garantías para que ellos puedan ingresar con su producto. Les están pidiendo productos orgánicos, que sean más orgánicos. Entonces, les dan más exigencias, pero ¿cuál es el problema aquí? Que no, ellos no cuentan, ellos no tienen las herramientas necesarias para poder cumplir con estas expectativas, que básicamente es casi lo mismo que va a pasar con este sector, el sector cacotero. ¿Por qué? Porque le piden que para que pueda lograr con las expectativas tiene que innovar, el productor tiene que invertir, necesita nuevas herramientas para poder alcanzar a cubrir lo que le solicita. Entonces, el país no está pasando por uno de los mejores momentos y no se está tomando en cuenta estos sectores. Entonces, ¿cómo se va a cumplir con estas expectativas? Necesitamos el apoyo para estos productores. Los productores necesitan el apoyo para cambiar o para tener nuevas tecnologías que les permitan tener este tipo de productos y cubrir con los mercados. Entonces, hay que tener en cuenta que quizás ahora sí se está produciendo de la manera que ellos creen, pero no sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos cuál va a ser el próximo problema, no sabemos si de aquí a mañana puede pasar un desastre natural, puede pasar X y razón que afecte a estos productores. Entonces se debería tratar de prestar más atención a estos sectores. ¿Para qué? Para que tratar de tener un plan de contingencia que nos permita manejar los futuros problemas que podrían existir. Entonces, el sector cacotero. Em, Hay mucho desinterés quizás por parte de los encargados en este tema a la hora de cuando el sector trata de pedir ayuda. Nosotros podríamos posicionarnos en muchísimos mercados porque tenemos productos de calidad, como lo han dicho estos países. Tenemos uno de los productos que caracterizan el mercado. En Europa, sobre todo, cuando el consumidor va a elegir a nuestro producto en comparación al producto de otros países, la mayor parte de los consumidores se va por nuestro producto. ¿Por qué? Porque se identifican con un producto de buena calidad, de buen aroma y de buen sabor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos también nosotros como ecuatorianos identificarnos con nuestro producto, porque también tenemos ese problema, que nosotros tenemos buenos productos. Pero ¿qué pasa? A veces ni nosotros siquiera vamos por nuestros productos, sino que nos vamos por otros productos. Y quizás estamos, de cierta manera, quitándole el apoyo a nuestros productores. Entonces, lo que se debe hacer con este producto es prestarle un poquito más de atención. ¿Para qué? Para que se convierta o se siga desarrollándose de la manera en que lo ha venido haciendo. Cuando empezó el auge cacotero, inicialmente nuestros productos no los consideraban en el mercado. ¿Pero qué pasó? Se les puso atención a estos sectores, se empezó a trabajar en estos sectores y es ahí cuando nuestros productos empiezan a ingresar en los mercados internacionales. Y como eran de tan buena calidad, nuestros productos en sí permitieron que seamos lo que somos ahora. Entonces es de suma importancia el trabajo en este sector. Como lo dicen los números, como nosotros los futuros economistas que somos, todos trabajamos con números y fuentes. Y los números nos dicen que nos estamos manteniendo constante en un mercado complicadísimo. ¿Por qué no tratar de ingresar a otros mercados? ¿Por qué no tratar de seguir innovando? Entonces es aquí cuando deberíamos prestar un poco de atención, no solo a este sector, a muchos sectores. Nos caracterizamos por ser uno de los países que está entregando de los mejores productos, no solo de cacao, de banano, de camarón, de todos los productos que estamos tratando de exportar, la mayor parte de productos son aceptados en el mercado. Entonces, hay que trabajar mucho más en los productos, en la innovación, y eso nos traerá muy, muy buenos resultados en el país. Gracias. Muchas gracias, Yanela, por tan magnífica intervención. Esté muy bien. Ahora daremos paso a las preguntas. De tal manera, te pregunto lo siguiente. ¿Cómo influyó la demanda global de cacao fino y de aroma en las exportaciones de Ecuador? Claro, como les mencionaba, la demanda global del cacao fino en aroma ha sido una de las más cruciales e importantes, por así decirlo, en el tema de las exportaciones del cacao. ¿Por qué?
porque el cacao, a partir de que ingresa a los mercados, se le empezó a reconocer por su calidad y por su sabor distintivo ante el resto. Entonces, esto fue lo que le permitió que se posicionara al Ecuador en estos mercados. La diferencia que tiene nuestro producto con el producto de otros países. Entonces, en el análisis de este periodo, se nota que ha ido creciendo nuestra demanda. ¿Por qué? Porque hemos ido innovando, porque hemos ido mejorando. Sobre todo en los mercados exigentes, como es de la Unión Europea y Estados Unidos, que son mercados que exigen calidad en sus productos. Entonces, esto definitivamente nos ha permitido posicionarnos en el mercado. ¿Por qué? Porque hemos marcado una diferencia con respecto al resto de competidores. Muchas gracias. Excelente, excelente respuesta. Y me parecía muy importante y atinada tu disertación, sobre todo cuando mencionabas el aporte y, y la inversión importante que deben realizar los agricultores y las personas que se encuentran dentro de este nicho de mercado de la agricultura, sobre todo en este caso del cacao. El mercado es cambiante, el mercado está cambiando a un mercado más sostenible, circular y tecnológico y desafortunadamente como país no estamos en condiciones para afrontar este reto. Entonces queda aún por ver cómo las personas que viven de este sector económico van a desarrollarse. Durante el periodo 2014 a 2020, el gobierno de Ecuador ha implementado políticas y programas para apoyar a los agricultores y productores de cacao, para fortalecer este sector clave dentro de la economía nacional. Reconociendo la importancia del cacao como motor de desarrollo económico y social, las autoridades de nuestro país han desarrollado estrategias integrales para mejorar la productividad, la calidad y la sostenibilidad de la producción cacautera. Estas políticas han abarcado desde la capacitación técnica y el acceso a financiamiento hasta el fomento de prácticas agrícolas sostenibles y la promoción de la asociatividad entre los productores. Yanela, como en tu opinión experta, ¿cuáles han sido las principales políticas gubernamentales implementadas para apoyar a los productores de cacao en este periodo? Claro, en este periodo que estamos analizando específicamente, como tú lo dices, el mercado cambia, el mercado innova y deberíamos estar a la altura. Aún no lo estamos, pero esperamos que en un futuro sí. Especialmente hay algo importantísimo que mencionar, que es cuando se creó un programa donde se le entregaban los subsidios a los productores para que ellos puedan renovar sus plantaciones. Es decir, un productor que deseaba renovar sus plantaciones porque quizás ya no tenían la misma producción que antes, porque ya no estaban produciendo como antes, se les entregaba un subsidio el cual les permitía adquirir las nuevas plantas que iban a sembrar en sus haciendas a un menor costo. Por una parte, no solo los incentivaba a hacer este tipo de renovaciones, sino que también les permitía que sea un poco más accesible, porque el tema de renovar una plantación no es que se da porque la persona ya desea hacer este cambio, sino porque definitivamente debe hacer el cambio, porque la circunstancia lo obliga a hacer el cambio, porque ya no estás teniendo una producción que te permite solventar los gastos que te provocan tener este tipo de plantaciones. Entonces, este fue uno de los más importantes por los cuales hasta el día de hoy conocemos o tenemos todavía haciendas cacoteras, porque apareció este incentivo, este subsidio que les permitió poder cambiar todos el tema de sus plantaciones. Muchas gracias, Yanela, por recalcar la importancia que tiene la inversión por parte del gobierno y la implementación de subsidios que motivan a nuestros productores cacoteros. Y entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tuvo la inversión en la tecnología y prácticas agrícolas sostenibles en la producción de cacao? Claro, como hemos venido mencionando, es importante innovar. ¿Para qué? Para estar a la altura de nuestros competidores. Porque si no innovamos, nos vamos quedando mucho más abajo que ellos. Entonces no podemos perder estos mercados. El tema de la inversión en tecnología y prácticas agrícolas
Ha ido mejorando a lo largo de los años, porque hemos ido evolucionando según el mercado. Hemos ido evolucionando, hemos adquirido nuevas técnicas que permiten el aumento de la producción cacotera. La adopción de nuevos métodos de cultivo, por ejemplo, uno de los métodos importantes en este sector era lo que es la poda adecuada de sus cultivos, porque estas plantas son unas plantas que son súper delicadas y el tema de saber cuál es el tratamiento adecuado también les ha permitido continuar o mantenerlas a lo largo del tiempo. Entonces, el control integrado de las enfermedades, de las plagas que se presentan. Al inicio no sabían cómo manejar estos problemas de las plagas, pero a lo largo de los años y el avance en las investigaciones ha permitido saber cuáles son las técnicas adecuadas para tratar de evitar y por cierta parte mitigar este tipo de problemas en los cultivos. Las prácticas sostenibles también han sido algo importante en el tema de tratar de tener técnicas que les permitan, por ejemplo, mantener sus cultivos en la época de sequía. Es algo importantísimo porque el clima, sobre todo aquí en nuestro país, tenemos largas temporadas en las que no tenemos lluvias o cuando deberíamos tener lluvias no hemos tenido. Entonces, el avance en este tema de las investigaciones, el avance gracias a la tecnología, les ha permitido implementar nuevas técnicas que les ayudan a mantener sus cultivos, que les ayudan a mantener sus producciones a pesar de ciertas adversidades que se les presentan. En efecto, y es precisamente aquí donde la colaboración de las instituciones educativas de tercer nivel es importante. Cabe recalcar que, pese a que no es el sector cacautero, en el sector bananero, la Universidad Técnica de Machala recibió recién un reconocimiento por el aporte científico que realiza en este sector. Y es que desde la academia se pueden realizar investigaciones precisas y específicas de acuerdo a las condiciones de cada una de las plantaciones de cacao. Durante los periodos en cuestión, la producción de cacao en Ecuador se enfrentó a diversos cambios climáticos que han afectado tanto la calidad como la cantidad de grano. Factores como el cambio climático, el fenómeno del Niño y las variaciones en los patrones de lluvia y temperatura han influido negativamente en la productividad cacautera, como bien has dicho, Yanela. Estas condiciones adversas han incrementado la vulnerabilidad de los cultivos a enfermedades y plagas, generando fluctuaciones en los rendimientos y complicando la tarea de mantener una producción constante de alta calidad. En este sentido, la interrogante es cómo han afectado las condiciones climáticas a la producción de cacao en Ecuador durante estos años y qué estrategias han utilizado los productores de cacao para mantener la calidad y la competitividad en el mercado internacional. Claro, las condiciones climáticas, de hecho, es uno de los principales problemas a los que se tiene que enfrentar este tipo de sector. Porque como hemos mencionado, no tenemos control sobre el clima, no tenemos control sobre este tipo de fenómenos, como ha sido el fenómeno del Niño, uno de los cuales más ha afectado a estos sectores, porque cuando se da este fenómeno, arrasa con casi la mayor parte de las plantaciones de este tipo. Entonces, no se puede controlar, no sabemos cómo enfrentarlo. Quizás a lo largo del tiempo se han ido aprendiendo pequeñas técnicas para tratar de mitigar este problema, pero no lo podemos eliminar de raíz porque no tenemos control sobre él. Entonces, los productores en sí han implementado técnicas de manejo agronómico con sistemas de riego para cuando es la época de sequía. Como tú lo dices, a partir de los estudios realizados por las academias, se han podido implementar este tipo de técnicas que te permiten mantener un riego eficiente para las plantaciones. El uso de variedades resistentes al clima. Se han realizado cambios, como lo mencioné, en el tema de las plantaciones. ¿Por qué? Porque a partir de investigaciones se han podido hacer la identificación de las plantaciones que tienen una mayor resistencia. ¿De qué tipo de plantación tiene mayor resistencia para cierto clima? Entonces, a partir de eso se toma la decisión de renovar todo este tipo de plantaciones en las haciendas, lo cual les permite tener una mayor durabilidad en época de sequía para poder mantener las producciones. Entonces, estas estrategias no solo ayudan a mantener la calidad del cacao,
sino que el país siga produciendo y pueda mantener su competitividad en el mercado internacional. Muchas gracias, Yanela, por la respuesta. Y es importantísimo cómo los productores tienen que ir innovando, irse tecnologizando, eh, e ir implementando técnicas que quizás antes no las conocían, y también la parte de los trabajadores. Como sabemos, la mayoría de los trabajadores carecen de una educación universitaria, y tener que venir de una época en la que están acostumbrados a quizás no hacer esos procesos e innovarse e ir desde las personas hasta la maquinaria es algo importantísimo que Ecuador tiene que aplicarlo. Y también es cierto, hay ciertos eventos o catástrofes o sismos, tipo de situaciones como la sequía o las inundaciones, que no podemos controlarlas, pero siempre debería existir un plan B y que nos ayude a mitigar estos impactos en las plantaciones de cacao. De tal manera, te pregunto lo siguiente: ¿qué retos enfrentaron los productores de cacao debido a la vol volatilidad de los precios internacionales? Claro, este también es otro reto importante al que tenemos que enfrentarnos cuando tratamos de que nuestros productos ingresen a otros países por el tema de lo monetario. Entonces, la volatilidad de los precios internacionales es un desafío constante que tenemos. Es un desafío que siempre va a estar ahí, que no lo podemos cambiar. Pero los cambios abruptos de los precios puede afectar a la rentabilidad de los cultivos, a la estabilidad que tienen los agricultores. Por ejemplo, para tratar de mantenerse en el mercado y no verse tan afectados por esto, los productores han tratado de diversificar sus mercados, mejorar su eficiencia competitiva, su eficiencia operativa y tratar de participar en todos los esquemas de comercialización con precios estables a largo plazo. El tratar de establecer un precio de sus productos que se mantenga, qué sé yo, en este semestre, a pesar de lo que vaya a pasar con los precios externos que nos van a afectar, que ese precio no se pueda mover. Entonces, a partir de estos acuerdos es como los productores han tratado de que la volatilidad de los precios internacionales no les afecte. Entonces, el poner precios estables a largo plazo es una de las principales herramientas que ellos han tenido. O el hecho de hacer las firmas de los contratos a futuro. Es decir, yo firmo un contrato para el próximo año, pero así exista un cambio, así exista afectación en el tema de los precios internacionales, yo no lo voy a poder cambiar. El precio que firmé en ese contrato se va a mantener. Entonces, esto también es otra estrategia que les ha permitido mantenerse aún en el mercado. Entonces, también se ha creado lo que son las asociaciones estratégicas chocolateras, lo cual trata de que se sigan estableciendo este tipo de técnicas, que se sigan estableciendo los precios a largo plazo, que es lo principal que usan. ¿Por qué? Porque eso te permite que a pesar de que en el país que tú vas a exportar esté cambiando el tema de su moneda, aún a pesar de eso, tú te puedes mantener con lo que firmaste al inicio. Tu producto no va a perder valor a pesar de del cambio que existe ahí. Entonces, esta ha sido una de las principales técnicas que están usando nuestros productores a la hora de combatir este principal problema. Excelente, así es. Es por esto que una economía no funciona, una economía cerrada y más una economía como la nuestra, en donde el sector primario es una de las principales fuentes de ingresos dentro del presupuesto. Los acuerdos comerciales desempeñan un papel fundamental para nuestro comercio. Estos acuerdos, que abarcan tratados bilaterales y multilaterales, fueron cruciales para mejorar el acceso de los productos cacauteros ecuatorianos a los mercados internacionales y fomentar así el crecimiento de este sector. Entonces, ¿cuál crees que fue el impacto de los acuerdos comerciales internacionales en el comercio de cacao? Definitivamente ha sido un impacto totalmente positivo, como lo mencioné con el acuerdo multipartes de la Unión Europea,
lo cual a nosotros nos dio la ventaja de ingresar a este mercado de forma más fácil como lo tenían nuestros competidores. Al nosotros tener, de cierta manera, una reducción en el tema arancelario. Es muy importantísimo que tus productos puedan ingresar sin tener que realizar un trámite muy largo o reduciendo este tema, que los aranceles sobre todo es el principal problema al que te enfrentas al exportar. Un arancel alto quizás es una restricción a la hora de que el productor quiera dar a conocer su producto. Entonces, los acuerdos que se firman, los acuerdos internacionales que se firman, son de suma importancia a la hora de que queramos introducir productos a un mercado. Entonces, sobre todo en el cacao, la firma de estos acuerdos nos permite llegar a los mercados más exigentes de la forma un poco más fácil que el resto de los competidores. No 100% fácil, pero sí un poco más fácil que tus competidores, lo cual te genera una ventaja a la hora de realizar este tipo de negocios. Muchas gracias, Yanela, por la respuesta. Siguiendo con las preguntas, te hago la siguiente. ¿Cómo se comparó la productividad del cacao ecuatoriano con la de otros países productores durante este periodo? Claro, durante este periodo el cacao ecuatoriano ha sido altamente competitivo en comparación con los productos con los otros países productores. Nosotros fuimos un poco más competitivos que ellos. Entonces, el Ecuador en este periodo se destaca por la capacidad que tuvo a la hora de producir este cacao fino de aroma, lo cual es totalmente valorado por los mercados internacionales, porque si tú les preguntas a tus consumidores internacionales, lo primero que te dicen es, a mí me encanta el cacao ecuatoriano por su aroma y por su sabor, que es único. He probado productos de otros países, pero no tienen punto de comparación. Nuestro cacao es único. Es el mejor cacao así dicho, por los consumidores internacionales. Y de hecho, el cacao ecuatoriano tiene como principal competidor al cacao de la Costa de Marfil. Entonces, si podemos comparar nuestros productos con los de Costa de Marfil, los consumidores siguen eligiendo nuestro producto. Siguen eligiendo nuestro producto porque es único. Porque no, a pesar de que han tratado de igualar nuestra calidad, no lo han logrado. Seguimos siendo identificados con el cacao con mejor aroma y que es uno de los mejores cacao a la hora de tratar de realizar ciertos productos como chocolates, productos que vengan a base de nuestro cacao y siempre son los mejores aceptados en los mercados. Muchas gracias, Yanela. Muchas gracias por la intervención, por las respuestas. Hemos tenido una buena apertura por parte de nuestra audiencia. Han sido comentarios satisfactorios por cuestiones de tiempo, no podemos leerlos todos, pero agradecemos a toda nuestra comunidad y a la gente nueva que se suma. Y nuevamente, muchas gracias por su atención. Byron. Así es, muchas gracias, Yanela, por darte el tiempo de estar en el programa. Ha sido increíble haber contado con tu presencia en un programa más de la séptima temporada de Economía para Todos. Coméntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Algún mensaje final para nuestros apreciados espectadores? Claro que sí, Byron, Miriam, como les mencioné desde un principio, agradecida por la apertura, por la invitación. Es para mí satisfactorio poder compartir un poco de lo que he venido manejando en el transcurso de mi preparación. Como ustedes también lo saben, en la Universidad Técnica de Machala. Para mí ha sido un gusto, un placer poder estar aquí. Como siempre les he comentado, tienen la apertura cuando me necesiten para cualquier tipo de conferencias o conversatorios junto a ustedes también. Por mi parte, yo quedo totalmente agradecida y con mi apoyo siempre para que este proyecto siga saliendo adelante, que de hecho, como les comenté en un inicio, me parece un proyecto llamativo que permite a los estudiantes tener apertura a la hora de tratar de compartir en los conocimientos que están adquiriendo.
Y muchas gracias, Yanela. Nosotros quedamos muy agradecidos con tu intervención y así hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos nuevamente a, a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y mantenernos actualizados. Los invitamos a que nos acompañen la siguiente semana en un nuevo programa donde nuestros compañeros de la carrera de Economía de la UTMACH, junto con invitados, expondrán temas de interés general. Una buena tarde para todos.